Hola, hola, bienvenidos una vez más a Citología, Ciencia y Arte Podcast. Mi nombre es Elizabeth García. Este es nuestro tercer episodio en donde hablaremos sobre qué hace una asesora de lactancia. ¿Es la asesoría de lactancia una profesión nueva? ¿Qué es esto de asesoras de lactancia? ¿Ya existía esto desde hace mucho tiempo o es algo relativamente nuevo? Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy y además vamos a romper algunos mitos en torno a la lactancia materna. Y para eso tuvimos como invitada a María Fernanda Rodríguez, que es mi colega en el área de la citotecnología, pero además es asesora de lactancia. Tiene sus redes sociales como Materna Labs. La pueden conseguir tanto en Facebook como en YouTube, TikTok e Instagram. Materna Labs. En la descripción de este episodio van a tener los links para acceder a las redes sociales de María Fernanda. Sin nada más que agregar, demos inicio a este episodio y descubramos lo que es la asesoría de lactancia. Hoy tenemos a María Fernanda, que es asesora de lactancia, y como ya vieron en el título de este episodio, vamos a hablar de qué hace una asesora de lactancia. Bienvenida, María Fernanda. Hola Elizabeth, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, una asesora de lactancia es un personal capacitado y estudiado, especializado específicamente en el tema de la lactancia para ayudar e informar a las madres con respecto a la lactancia desde el embarazo y acompañarlas en todo su proceso. Y una pregunta, bueno, tenemos varias preguntas el día de hoy. ¿Cómo te convertiste en asesora de lactancia? ¿Eso se estudia? ¿Es un curso? ¿Es una carrera? ¿Cómo es eso? Son cursos. Primero se debe iniciar, hay varias instituciones a nivel mundial que se dedican a esto, pero inicialmente es un curso que lo capacita a uno como consejera o asesora de lactancia. Luego vienen otros cursos de especializaciones, de temas de anquiloglosia, que ya son más específicos y mucho más extensos. Actualmente yo estoy haciendo, ya casi terminando, el especializado en lactancia. ¿Y esos cursos cuánto tiempo duran? ¿Son meses, años? ¿Qué tanto tardas en estudiar eso? Aproximadamente 6 meses por curso. ¿Cuál es la labor en concreto? ¿Qué hace una asesora de lactancia en general? O sea, además de acompañar a la madre en este proceso, ¿qué otras funciones puede cumplir? Pues ayudarla a informarla a lograr el buen agarre si hay un mal agarre, a diagnosticar un frenillo lingual si hay algún frenillo en el bebé, a desmentir tantos mitos que hay alrededor de la lactancia, porque lamentablemente hay muchísima desactualización todavía en la actualidad por parte del personal médico. Enseñamos cómo hacer un banco de leche, por ejemplo, las técnicas correctas, cómo utilizar el extractor, cómo escoger la talla, en fin, informar también de los tiempos de almacenamiento de la leche, porque en internet se consigue muchísima información, pero no siempre es la más adecuada. Aparte que también, por ejemplo, con el tema del agarre, que siempre se dice que hay las señales de buen agarre son tal y tal y tal, pero hay que individualizar cada caso. No todas las mujeres son iguales, no todos los pechos son iguales, ni todos los bebés son iguales. Entonces sí es importante que las madres que sienten dolor, por ponerte un ejemplo, al amamantar, tomen asesorías para que puedan lograr e informarse bien de cómo lograr una lactancia sin dolor, una lactancia exitosa y sin mitos. Por eso es tan importante el acompañamiento constante de una asesora. ¿Y esto de asesorías de lactancia es algo que es reciente? O sea, ¿cuándo surgió esto? Porque, o sea, lo digo, por ejemplo, yo cuando mi mamá tuvo a mi hermano, yo era una niña, pero nunca recuerdo ni cuando los primos ni nada de que existiera esta figura de un asesor. O sea, siempre estaba como el ginecólogo que hace el control, el ginecobstetra,
Y luego que nace el bebé, pues está la mamá sola en ese proceso. Entonces, de verdad, nunca había escuchado esto, sino ya recientemente es que lo vengo escuchando. Cuando tuve a mi hija también escuché esto de asesores de lactancia. ¿Y eso es algo nuevo o eso siempre ha existido? No, no es nuevo, o sea, siempre ha existido, de hecho tiene ya muchos años, hay una institución inclusive que es como que el rango más alto de las asesoras de lactancia, que tiene ya muchísimos años, que se llaman IBCLC. Pero no, esto no es nuevo, lo que pasa es que en la actualidad por el boom de las redes sociales y todo el tema, pues se ha visto como que más, se ha visualizado aún más todo el tema de las asesoras de lactancia, ¿no? Sobre todo en Instagram y TikTok. Pero no es reciente, esto tiene ya muchos años, lo que pasa es que uno justamente cuando uno estaba pequeño o las madres de uno, pues no había la información o el acceso a la información que hay hoy en día. Entonces, a lo mejor por eso no habíamos escuchado con tanta frecuencia al respecto, pero no, nuevo no es. Bueno, sí, yo creo que es una de las ventajas que ha traído las redes sociales ha sido dar a conocer como este tipo de profesionales que siempre han estado, pero como que ahí detrás del telón, como quien dice. Exactamente. ¿Y qué te motivó a ti a estudiar para ser asesora de lactancia? Pues la experiencia, mi propia experiencia con mi primera hija, eso fue lo que me motivó, porque yo era de esas madres que ves en los videos de, ay, pobrecita, de que mordía un trapito cuando le tocaba dar pecho, del dolor que sentía. Entonces, eso fue lo que me motivó. Aparte que me apasionó el tema de la lactancia, y pues como estudié una carrera relacionada con el tema de la salud, pues me sentía como más familiarizada y decidí certificarme. Pero mi motivo fue mi experiencia y la poca empatía que tuve cuando yo busqué ayuda, ¿ok? Y yo dije, yo quiero ayudar a otras madres a que logren la lactancia que desean y acompañarlas y que se sientan bien, porque la etapa de posparto es muy delicada, es muy vulnerable para una mujer, y justamente son momentos en los que una mamá necesita mucha empatía, mucho acompañamiento y mucha comprensión y ayuda. Entonces ese es mi principal motivo. Sí, interesante. Me imaginaba que tu motivación iba por ese lado, por tu propia experiencia. Bueno, yo en mi experiencia de madre, no, en lo que fue la lactancia, no tuve de verdad que ningún problema en ese aspecto. O sea, para mí fue como súper sencillo. Pero sí escuché muchas madres que les costaba, que les dolía, que no podían, que se frustraban, y como dices tú, el periodo de posparto estamos como más vulnerables que nunca y cualquier cosa nos rompe en pedazos. Entonces, de verdad que hacen falta ese apoyo, no solo para la lactancia, sino que yo creo que además de ayudarle en la lactancia es como una ayuda emocional también. Yo creo que eso también lo haces, ¿verdad? Sí, o sea, es como un apoyo emocional, porque las madres me escriben no solamente con sus dudas, sino también con desahogándose de cierta manera o hablando, porque a veces ese acompañamiento o esa comprensión en su círculo cercano, en su entorno, no lo consiguen, y pues lo consiguen acá. De hecho, bueno, con las personas que he asesorado tengo un grupo privado, y también ellas ahí se dan mucho apoyo y se resuelven dudas y hablamos y chismeamos, pero sí es un apoyo. O sea, sí hay una parte emocional también en la que nosotros participamos y apoyamos a las madres. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has tocado hasta ahora, como asesora de lactancia, obviamente? ¿Cuál ha sido el caso más complicado o el mayor reto que has tenido que enfrentar? Bueno, los casos, porque son varios, más complicados son para mí las relactancias, que son madres que han dejado por algún motivo de dar pecho, o que no lograron o en su momento abandonaron la lactancia y quieren volver a retomar la lactancia, o ser lactancia materna exclusiva. Esos son los casos más complicados que me han tocado, y los veo con muchísima frecuencia, inclusive recién salidas de centros de salud del posparto, porque intervienen muchísimo.
como te digo, hay muchísima desinformación todavía en el personal de salud y en los hospitales usualmente introducen biberones, chupetes, fórmulas, no son tan amigables con las recomendaciones que hay hoy en día de la OMS, por ejemplo, de respetar la primera hora de vida del bebé y ponerlo piel con la madre y permitir que la madre lo amamante en esa primera hora de vida. En cambio de eso hay muchísima separación mamá-bebé, se los llevan a los bebés a neonatología y entonces ahí les introducen biberón y ahí es donde inician todos los temas, los principales problemas de lactancia que he visto, que son las relactancias y las confusiones con el biberón. Y desde el punto de vista personal, ¿cuál ha sido para ti el mayor reto, o lo que se te ha hecho más difícil siendo mamá y cumpliendo con esta labor? O sea, para poder cumplir esa labor, ¿cuál es el mayor reto que te has tenido que enfrentar? Porque sé que eres mamá de 2 niñas que están pequeñas, entonces a veces quizás brindar la asesoría mientras estás también cuidándolas. ¿Cuál ha sido el reto que has tenido que enfrentar? Pues ese justamente, porque mis hijas todavía toman leche materna a libre demanda. Ya una en julio cumple 3 años y la otra en septiembre cumple 2 años y todavía toman teta, entonces a veces piden mucho y están muy pegadas a mí y ese ha sido como que el mayor reto, hacerlas entender que mamá tiene que ayudar a otras madres, que tiene que trabajar, entonces hacerlas entender a ellas ese tema ha sido el principal reto. Y bueno, y el curso, ¿no? También, que los cursos que estoy haciendo y ellas quieren venir, apagan la computadora, en fin, las travesuras de los niños, pero sí, son principalmente esos los retos personales que me ha tocado enfrentar. Bueno, ahí te entiendo totalmente porque me pasa lo mismo. ¿Qué consejos le darías a las madres cuando son atacadas por no prolongar la lactancia? Sabes que siempre recomiendan que por lo menos 6 meses se debe dar leche materna y bueno, de ahí en adelante ya como el bebé puede comer otros alimentos, deja de ser quizás tan importante la lactancia. ¿Qué recomiendas a esas madres que muchas veces toman la decisión, bien sea porque van a trabajar o porque simplemente ellas no quieren seguir dando pecho? O sea, ¿qué consejos les darías para esas madres que juzgan? Porque tú sabes que siempre la sociedad nos está juzgando como mujeres, como madres, como todo lo que hacemos. ¿Qué les dirías tú? Bueno, la lactancia tiene que ser deseada, tiene que ser informada. Es una decisión de cada madre el tiempo que va a durar su lactancia. Ahí no vale opinión de ninguna persona tercera a ella y a su bebé. Eso es decisión netamente de mamá y bebé. La lactancia sí se recomienda exclusivamente hasta los 6 meses de vida. Si se hace un destete antes de ese tiempo o justamente a los 6 meses, entonces se debe introducir la fórmula porque la leche es el principal alimento del bebé durante todo el primer año de vida. Entonces, al iniciar la alimentación complementaria, que es a los 6 meses, no antes, sí se recomienda, si la madre decide destetar, entonces que introduzca la fórmula. Porque la leche es su principal alimento durante todo el primer año de vida. Súper importante eso que dices, de que es una decisión entre mamá y bebé. O sea, lo que digan los terceros, eso de verdad que no tiene ninguna importancia. Nada que ver, o sea, eso no tiene uno por qué sentirse mal. Si una madre no está disfrutando del proceso de la lactancia, no la puedes obligar a dar pecho. O sea, porque es importante la salud del bebé, por supuesto, no hay ningún alimento que se compare a la leche materna, que se iguale a ella, pero la salud de mamá también es importante. Entonces, que una mamá esté bien emocionalmente es importantísimo también para el bienestar y la salud emocional de su bebé. Si mamá está bien, bebé va a estar bien. Eso es una decisión única y exclusivamente de mamá. Sí, eso es súper importante que lo menciones porque muchas veces cuando somos mamás somos juzgadas en todos los aspectos, desde cómo criamos, cómo los vestimos, cómo los alimentamos, y al final es nuestra decisión porque quien está ahí con ellos somos nosotros, ¿verdad? Entonces
Nosotras tenemos nuestras razones si dejamos de amamantar después de esos 6 meses y cualquier razón es válida. Exactamente. Con la crianza, con todo. O sea, lo que nosotros queremos, la generación actual lo que quiere es crear o criar, mejor dicho, una mejor sociedad a futuro. Y eso no lo vamos a lograr juzgando ni obligando a una madre a hacer algo que no desea. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado como asesora, o sea, en general, tanto ya no en casos de con alguna mamá, sino en tu profesión como asesora de lactancia, o sea, con el público en general, porque sé que muchas veces están estas otras personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en lo que es asesoría de lactancia, ni mucho menos, y emiten juicios, dicen que la leche materna no sirve, o dicen cualquier cosa, o que incluso, no sé si te ha pasado, si te han criticado, si han dicho, bueno, esto de asesoras de lactancia no sirve para nada. ¿Qué ha sido lo peor que te ha tocado enfrentar en esta profesión? Bueno, enfrentarme principalmente a la desinformación que hay, inclusive de personal de salud, sobre todo de pediatras. Hace poco tuve un caso de una mamá que tenía, recién dada a luz y la bebé se puso un poquito amarilla, lo que se llama, se conoce como ictericia, pero la bebé no ameritó hospitalización ni nada, o sea que era algo muy leve. Y el pediatra le mandó a dar fórmula porque, según él, el hígado de la bebé era muy inmaduro para procesar la leche materna. Wow. Exacto, sí. Entonces, son una cantidad de locuras que lamentablemente hoy en día todavía escucho de médicos sobre todo y de enfermeras que hacen dudar muchísimo a las madres. Entonces enfrentarme y desmentir esos mitos y esa falsa información que hay es lo que más me ha costado. Y bueno, las críticas, pero siempre las va a haber. En Instagram, sobre todo en redes sociales, que hay muchas personas que se esconden detrás de un usuario falso para criticar y para decir que por culpa de las asesoras de lactancia X persona no logró dar pecho y cosas así me han dicho, o que ustedes cobran muy caro y cosas así. Las críticas y la desinformación, eso es lo principal que me ha costado. Sí, yo creo que así como las redes sociales ayudaron a que se dé a conocer esta profesión, también perjudican porque ya cualquiera se cree vamos a decir que con el poder de decir lo que se le antoje sin ningún basamento. Y yo creo que ahí es donde tu cuenta de Maternalab juega un papel importante, porque yo he visto que ahí tú publicas siempre información donde hay un apoyo científico de lo que tú estás diciendo. O sea, no es que estás diciendo porque a ti te provoca, sino que hay todo un estudio científico detrás de eso. Y eso es lo que me gusta de tu cuenta. O sea, no es solamente tú defendiéndolo, sino respaldándolo con artículos científicos para que aquellos que todo lo que nosotras hacemos o lo que yo hago, voy a hablar en primera persona, en la cuenta es basado siempre en evidencia científica, en estudios científicos, en informar a las madres, no juzgar, ¿ok? Informar es otra cosa y en base a esa información, pues que la madre tome una decisión, ¿no? Pero siempre el principal motivo de nosotras o el mío particularmente es informar y ayudar. Eso, y eso me parece genial porque también le da seriedad a lo que haces. O sea, que no eres una persona más allá hablando, sino que ahí estás basándote en algo que ha sido estudiado y no simplemente en algo que tú dices y ya. Exacto, no me lo inventé yo. Exacto. Bueno, además de asesora de lactancia, sabemos que eres citotecnóloga. ¿Cómo has logrado vincular, porque ambos son carreras de la salud, cómo has logrado vincular la citotecnología con la asesoría de lactancia? Bueno, es importante porque sabemos que en la lactancia, en todo nuestro cuerpo, pues juega un papel importantísimo las células, las funciones, la anatomía, y hay que informar a las madres de cómo está compuesta sus glándulas mamarias, de cómo funciona, de
de qué células o qué estructuras particularmente son las que participan en la producción de leche, cómo funciona. Entonces, así he logrado vincular o asociar una cosa con otra, en informar básicamente a las madres sobre su anatomía, su fisiología y su histología, porque también es importante, de sus glándulas, para justamente contrarrestar todos los mitos que inevitablemente le van a llegar de cómo funciona todo. ¿Y sientes que de alguna manera haber tenido esa formación como citotecnóloga tiene cierta ventaja en lo que haces hoy día como asesora de lactancia? Sí, claro, porque es una carrera de la salud, o sea, hay muchísimos temas que se han tocado que ya los he visto en la carrera, en la escuela de medicina, así que sí, me ha ayudado muchísimo y por eso me siento como que más familiarizada con todo el proceso, porque es un tema muy médico, ¿okay? Muy médico y muy técnico, donde se estudia mucha fisiología, muchísima anatomía, histología, embriología, y todo eso me ha ayudado a superar y a comprender muchísimo más y a ayudar muchísimo mejor a las madres. ¿Cómo haces para no perder la motivación en esto que haces, en esto de las asesorías de lactancia? Bueno, la principal motivación que tengo son las madres, o sea, cada mensajito que me llegan de gracias, Mafe, ya no me duele al amamantar, o ya el bebé se pega al pecho en los casos de relactancia, cosas así, o simplemente mensajitos de no personas que he asesorado directamente, pero sí personas que me escriben por directo de Instagram dándome las gracias. Esa es la principal gasolina que uno tiene para continuar, ¿no? Porque desmotivación hay bastante, pero eso, básicamente ayudar e informar a las mamás, esa es como que la mayor gratificación que uno tiene, ¿no? Y la mayor motivación para seguir. Sí, eso es importante. Creo que en trabajos como el que tú haces, la mayor motivación son los mensajes de estas personas, bien sea que tomaron tu asesoría o, como dices tú, por el Instagram te escriben porque hayas hecho un post que quizás les haya ayudado, porque eso también es trabajo. A veces Sí, las exacto. personas que siguen las redes les gusta como que todo sea gratuito y que todo esté en las redes, pero también uno estudió y uno tiene una formación y también uno necesita trabajar para vivir, ¿no? Entonces obviamente tiene que ofrecer esas cosas gratuitas, esa información que uno coloca en el Instagram, pero también ofreces lo que es la asesoría, que es la parte en donde tú vas a cobrar por ese conocimiento. Entonces Sí, claro, y todo... no solo eso, sino que cada caso es muy particular. O sea, si ponemos a 10 mujeres juntas y analizamos los pechos de cada una, ninguno se va a parecer. ¿Me explico? Entonces, depende muchísimo de cada caso y de cada bebé, el agarre, por ejemplo. Entonces, sí, yo puedo colocar en mi cuenta de Instagram cómo se debe ver un buen agarre, pero esas señales de buen agarre no siempre están presentes y no quiere decir que esté mal, ¿me explico? O que hay que posicionar al bebé de tal manera, pero puede ser que a algún tipo de mamá no le funcione por la forma o el tamaño de sus pechos. Entonces, por eso es tan importante que tomen asesorías, que se conozcan, que conozcan su cuerpo y individualizar cada caso, porque uno puede poner información en general, pero hay que individualizar siempre. Por eso es tan personalizado el servicio. Sí, claro. Sí, lo entiendo bien. Es súper claro lo que dices, que cada cuerpo es distinto. Y Totalmente. ninguna mama se van a parecer a las otras. Nada que ver. Exacto. Entonces, Exactamente. me imagino que todo eso tiene un factor importante en que el bebé tome bien el pecho o no. Por lo menos en mi caso personal, yo tuve... Mi mayor problema es que yo tengo una de mis mamas, el pezón es invertido. Entonces allí era súper difícil que cuando mi bebé tomaba pecho, el agarre fuera bueno. Y de hecho casi no tomaba de ese pecho. Y entonces le gustaba más el otro, que sí era un pezón normal. Entonces mi problema fue que como ella tomaba prácticamente de uno, ese seno lo tenía gigante y el otro se quedó ahí como pasmado.
Sí, te quedó chiquitito. Sí, entonces eso fue, claro, yo nunca tomé una asesoría de lactancia ni nada porque, no, o sea, yo como que bueno, o sea, me acostumbré a eso, quizás lo debía haber hecho porque, o sea, llegó un momento en que yo me miraba al espejo y que esto es como súper amorfo, pero, pero dije, bueno, me imagino que volverá a la normalidad y bueno, de hecho así fue, pues después de que dejé de amamantar, volvió a la normalidad todo, pero Sí, sí. o sea, quizás sí en cierto momento obviamente hay un factor psicológico ahí que te miras tú mismo al espejo y dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Sí, Pero exacto. Pero sí, mira, el pezón no tiene nada que ver en el agarre. Sí, sí cuesta un poquitín más, pero con la técnica correcta también se logra un buen agarre ¿ves? para que Entonces, ambos pechos produzcan lo suficiente. ves ahí, yo debía haber ido a una asesora de lactancia ahí en eso. Sí. ¿Qué consejos le das a otras asesoras de lactancia o a otras que están empezando sus cursos de asesoría de lactancia o que quieren comenzar a ser asesoras de lactancia? ¿Qué consejos le darías? Estudien muchísimo porque hay que estudiar bastante y que sean muy empáticas, que sean siempre amables con las madres, que validen las emociones de las madres, que no menosprecien las emociones de las madres, que fue lo que me pasó a mí, lamentablemente por parte de otras asesoras. Prácticamente eso, estudiar muchísimo, formarse y tener vocación de servicio. Con vocación de servicio no quiero decir que no vayan a cobrar o que regalen su trabajo, pero sí que tengan ese ánimo de ayudar y de verdad empatizar con las madres y de ayudarlas desde el corazón, porque son momentos muy vulnerables que uno está pasando, porque una persona no va al médico o no busca la ayuda de uno por gusto, ¿me explico? Entonces sí hay que ser muy amables y hay que saber cómo tratar a las madres. Por eso el curso de consejera o de asesora de lactancia no es lo único, hay siempre que seguir estudiando y actualizándose. Hay muchísimas cosas en las cuales nosotras podemos ayudar a las madres, no solamente en lactancia, sino en la maternidad en general, y para eso hay que seguir formándose siempre y actualizándose siempre, porque la ciencia siempre es muy cambiante. Me parece muy importante eso que mencionas, que no es solamente tener el conocimiento teórico, sino tener esa empatía con el otro. Y eso de verdad Sí. que es súper importante en este tipo de trabajos y como lo decías hace un rato, en posparto, todo lo que es esta fase en las mujeres, uno está muy susceptible. Entonces necesita una Sí. persona que te escuche y no una persona que te esté criticando, que te esté juzgando y mucho menos que te esté regañando. Porque a veces pasa Exacto. mucho que vas al médico y el médico lo que hace es puro regañarte y tú como que bueno, mejor no digo nada y me quedo callado. Entonces, Exacto. O muy he tenido importante. pacientes que prefieren entonces mentirle al médico para que el médico no las llame la atención de cierta manera, cosa que no debería, ¿no? Tampoco, porque si eso sucede, está todo mal. O sea, uno tiene que sentirse bien con el médico, llámese pediatra, ginecólogo, con la asesora de lactancia uno también tiene que hacer como que clic, ¿no? O sea, tener como que esa afinidad, sentirse a gusto con esa persona. Y no se guíen nunca por el número de seguidores. Eso Eso, es importante. sí, El número de seguidores no es garantía de nada. ¿Sí? totalmente. Totalmente cierto. Claro, mucho se ha dado a conocer es por el Instagram, pero totalmente cierto. El número de seguidores no quiere decir la calidad del servicio que vas a recibir. En este caso, porque es un Exacto. servicio, o sea, lo que ofreces es un servicio y eso no es garantía. Porque Exacto. bueno, sabemos bien que a veces los seguidores llegan por muchas razones, bien porque les gusta tu contenido, porque compraste esa cuenta con ese montón de seguidores, o a Exacto. veces llegan los seguidores porque publicaste un contenido gracioso y se comenzaron a seguir porque piensan que lo que tú publicas es chistoso y no saben ni qué es lo que haces y Exacto. te siguen por seguirte. Entonces, Exacto. eso que dices es verdad. La cantidad de seguidores no hace la calidad del profesional. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir sobre esta frase tan común que seguramente te la has escuchado un montón? La leche materna luego de
X cantidad de tiempo, digamos luego de los 6 meses, es solo agua. Ahí no hay más nada, eso no alimento. No, totalmente falso. Se ha demostrado inclusive que mientras más dure la lactancia, más calorías tiene la leche y más aporta al bebé. Recuerden que la leche materna se ajusta a las necesidades de cada bebé. Es como que va creciendo con el bebé. Entonces, a medida que el bebé crece, van cambiando sus requerimientos calóricos, de proteínas, inmunológicos, y todo eso es capaz la leche de ajustarse a esa necesidad. Entonces, no, totalmente falso, para nada. ¿Qué consejos les das a madres que deben salir a trabajar, pero que desean seguir dando leche materna a sus bebés? Eso suele pasar mucho. Sí, sí. De hecho, es otra de las asesorías bastante común. En ese caso deberían tomar una asesoría de banco de leche, porque ahí uno explica cómo hacer el banco de leche, cuáles son los tiempos que se manejan idealmente para el almacenamiento de la leche, cómo se manipula, cómo se transporta inclusive del trabajo a la casa, los extractores, cómo se utilizan, cómo escoger la talla, todo eso. Todas esas son técnicas que uno da en las asesorías que permiten a estas madres que tienen que salir a trabajar, pues seguir ofreciendo el mejor alimento a su bebé. ¿Y qué puedes decir sobre ese mito? Porque también lo he visto por ahí, que no, que esa leche extraída, una vez que se extrae la leche materna, comienza a perder sus propiedades, ya no va a ser lo mismo. No, no, eso es totalmente falso, porque siempre y cuando la leche se manipule y se almacene de manera correcta, las propiedades van a estar. ¿Sí? Ahora, depende de cada país. Por ejemplo, hay muchísima información en internet que a temperatura ambiente la leche dura hasta 6 horas, y no es así. Eso no aplica para todos los países. De hecho, idealmente no se debería dejar a temperatura ambiente nunca la leche, porque ahí sí pueden cambiar la composición, ¿ok? Porque recuerden que la leche no es un líquido estéril. En la leche hay bacterias que son buenas, favorecen el desarrollo y el crecimiento del bebé, su flora intestinal. Pero si se deja a temperatura ambiente, por ejemplo, sí puede haber un crecimiento bacteriano que pues pueda afectar eventualmente al bebé. Vale, eso es importante porque sí he leído mucha esa información y de otras asesoras que dicen, no, que dan las recomendaciones de cómo se hace. O sea, sí post en Instagram y ves en los comentarios personas que dicen, no, pero eso ya no sirve, eso se daña. O sea, yo me imagino que existe una forma de que se preserve, como dices tú, a temperatura ambiente, pues ya comienza a perder sus propiedades, pero... Sí, exacto. De igual manera, una leche, por ejemplo, porque también he visto en internet que la leche puede durar congelada 6 meses o un año. Y sí puede durar, pero eso es más que todo para bancos de leche hospitalarios, porque en los bancos de leche hospitalarios ellos pasteurizan la leche. En cambio, los bancos de leche que uno maneja en casa, aparte de que se congelan en el mismo congelador donde uno tiene carne, pollo, en fin, hay riesgo de contaminación, y aparte las necesidades de un bebé no son iguales. O sea, si hay una leche que tiene 6 meses ahí y el bebé tiene un año, no son los mismos requerimientos nutricionales o necesidades que tiene un bebé de un año a cuando tenía 6 meses. Entonces sí hay que tomar hay que tomar una asesoría para que estén bien informadas al respecto, porque como dije, en internet hay muchísima información, inclusive de otras asesoras, que no siempre es la ideal. Depende mucho de cada país, pero no siempre es la ideal. O sea, por lo menos los tiempos que te di de la temperatura ambiente los proporciona la red iberoamericana de bancos de leche. O sea, no es que yo me los inventé tampoco. O sea, todo tiene una razón de ser y un basamento científico. Claro. Entonces ahí el mejor consejo sería que si quieres almacenar la leche porque tienes que ir a trabajar, lo mejor es que tomen una asesoría de lactancia para que de verdad hagan las cosas como debe ser y sea lo mejor, sí, tanto para el bebé, sobre todo para el niño, que es el que va a recibir ese alimento. Sí, exacto. También por el tema del extractor, que no siempre se escoge el mejor, o cuando van a la hora de extraerse leche y no ven resultados, entonces
cuando toman la asesoría se dan cuenta que no están usando la talla correcta, que no están usando el extractor de manera correcta, porque cada uno funciona de manera diferente. Entonces, sí es importante tener todo esto en cuenta a la hora de regresar al trabajo. Lo recomendable es que tomen una asesoría de lactancia, de banco de leche, por lo menos un mes antes de comenzar a trabajar. Súper, todo lo que dices es nuevo para mí. Yo nunca hice eso, pero, o sea, esto es todo un mundo. De verdad que la lactancia es todo un mundo. O sea, sí, siempre se asume como que, bueno, si es mamá y es como algo innato, vas a saber darle pecho a tu bebé, pero no es algo tan sencillo. No es sencillo. Otra pregunta que yo sé que no es así, pero muchas mujeres a veces, o incluso es como un mito de que la lactancia dolorosa es algo normal. ¿Es normal que te duela dar el pecho a tu bebé? No, para nada. O sea, si hay dolor es porque algo está pasando. Puede ser desde el mal agarre, puede ser que mamá tiene una mala postura, puede ser la posición del bebé. Si hay un buen agarre, se corrige la causa, pero el dolor persiste, entonces hay que descartar otras posibles patologías, por ejemplo el frenillo corto en la lengua, y todo eso se hace a través de asesoría. Pero la lactancia no debe ser dolorosa, nunca. Sí, te lo pregunto porque recuerdo haber escuchado casos en donde decía, bueno, al comienzo siempre te va a doler. O sea, como cuando el bebé está comenzando, los primeros meses te va a doler. Entonces, o sea, sí lo he visto en tus posts que los no. primeros días se puede sentir sensibilidad. Es muy diferente a dolor, y esto es por todos los cambios hormonales, ¿no?, que hay. Pero dolor como tal, o grietas, sangre, no es, definitivamente no es normal, y una crema tampoco lo va a resolver, ¿no? Porque no, ponte lanolina o ponte tu misma leche, y hay que tener cuidado también con esas recomendaciones, porque vuelvo y repito, la leche no es un líquido estéril, y dependiendo del grado de grieta que haya en el pezón, se recomienda o no colocarse la leche. ¿Sí? Porque si es una grieta muy grande, muy profunda, no se recomienda, porque puede haber un crecimiento bacteriano no deseado. Entonces podemos complicar en vez de solucionar el problema. De igual manera con las cremas, lo que hacen en las cremas, la lanolina específicamente, está muy en boga ahorita. Es una simple crema hidratante, ella no es ni antibiótica ni cicatrizante, o sea, no va a resolver la herida. Lo que va a hacer es hidratar y mantener húmeda una herida, lo cual entonces complica el proceso de cicatrización y puede favorecer el crecimiento de bacterias y hongos. Totalmente, sí. Manteniendo húmedo ahí, crece cualquier cosa, sí. Exacto. Es importante lo que mencionas, porque eso de que colócate la leche lo había escuchado mucho. Si tienes grietas, colócate la leche, y ahí más bien un error, porque más bien promueves una posible infección. Exacto. ¿En qué casos la lactancia materna, o existen casos en que la lactancia pueda ser imposible? O sea, de verdad que de verdad que no haya más nada que hacer y tú digas, no, mira, esta mujer lamentablemente no puede amamantar a su hijo. ¿Existen casos así? Bueno, yo no he conocido el primero todavía, y he hablado con las directoras de la institución donde yo realizo mis cursos, y en sus 20 años de profesión tampoco la han conocido. O sea, que si lo existen son muy pocas, o sea, en casos ya de mastectomías, donde no hay glándula mamaria, pues no es posible una lactancia, ¿no? Pero hay una patología súper infrecuente en un lactante que es la galactosemia, que prácticamente no tolera la leche. Y entonces en esos casos tan específicos sí se indica una leche de fórmula, pero tampoco es cualquier leche de fórmula, o sea, son leches muy específicas, muy especializadas para ese tipo de casos. Pero no. Entonces, prácticamente el 95% de las mujeres son capaces de amamantar a sus hijos. Hay un 5% que por algún motivo de cirugías que se hayan hecho de reducción mamaria o de patologías metabólicas, no pueden dar lactancia materna exclusiva, pero eso no quiere decir que no produzcan leche. O sea, pueden amamantar a sus bebés, pero no de forma exclusiva, porque puede ser que en algunos casos no se produzca suficiente leche.
pero tienes un 95% de posibilidades, cualquier mujer, de ofrecer lactancia sin ningún tipo de problemas con la producción. Súper, eso era una pregunta que tenía allí pendiente porque me lo pensé, o sea, ¿será que todas las mujeres pueden amamantar o existirán casos en los que no se podrá? Pero bueno, por lo que mencionas, prácticamente todas, ya casos como muy raros y muy específicos en los que no. Exactamente. Así que inclusive hoy en día en madres con VIH se puede iniciar una lactancia exclusiva. Pero sí teniendo mucho cuidado, una muy buena técnica, no mezclar leches, o sea, no dar lactancia mixta, pero eso depende muchísimo de cada país, de las recomendaciones de cada país, de las condiciones de cada país. Entonces, en ese caso sí es preferible que se informen, o pidan opinión de sus médicos y de sus asesoras de lactancia de confianza. Y ya para terminar, dinos, ¿cuándo sería necesario? O sea, ¿cuándo tú consideras que, o qué le dirías a una mamá que es de verdad muy necesario que tome una asesoría de lactancia? ¿Cuándo es realmente necesario que, mira, no hay otra cosa, ni leyendo en internet, de verdad en este momento lo que tienes que hacer es buscar una asesora de lactancia? Cuando tiene dolor, o sea, yo recomiendo siempre buscar asesoría desde el embarazo, porque es muy importante que sepan a qué se van a enfrentar, qué retos van a encontrar, cómo se comporta un bebé recién nacido, porque en el hospital son unos angelitos y lo que hacen es dormir. Cuando llegan a la casa sacan su verdadero yo. Yo creo que eso nos ha pasado a todas. Pero sí es importantísimo que sepan cómo se comporta un bebé, por qué puede llorar un bebé, qué son los brotes de crecimiento, porque es que son muchas cosas que pueden hacer dudar a una madre de cualquier cosa que les pase, pero cuando ya tienen una información de base o tienen a alguien a quien preguntarle, con quien apoyarse que sepa del tema, pues se hace mucho más llevadero el proceso. Ahora, si no toman una asesoría de lactancia prenatal, entonces en el posparto, si tienen alguna complicación, si tienen dolor, si ven que el bebé hace tomas muy largas y parece no estar satisfecho, si tienen grietas, en fin, en ese tipo de casos. Pero yo particularmente recomiendo siempre tomar asesoría desde el embarazo, es lo ideal. Súper, esa recomendación es importante porque pensé que ya, o sea, como que tomas una asesoría ya cuando estuvieras con el bebé en los brazos, pero lo que dices es importante, como dices tú, y hay que conocer todas las fases que va a ir teniendo ese niño que llevamos a casa. Exactamente, conocer cómo funciona la glándula mamaria, cómo se produce la leche, de dónde se produce la leche, porque de ahí viene un sinnúmero de mitos que afectan de una manera u otra a la madre, ¿no? De ponerla a tomar té y este tipo de cosas, o a darle té a los bebés. Sabemos que hay bebés inclusive que han muerto por tomar infusiones de hierba. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hay que informarse siempre con personal actualizado y especializado en el tema al respecto para minimizar o eliminar ese tipo de complicaciones y de riesgos. Y ya que mencionabas eso de los test, ya la última pregunta sería, ¿qué tan cierto es eso de que si la mamá come este alimento o toma esta bebida, al bebé le van a dar cólicos, al bebé le va a dar diarrea, al bebé le va a pasar esto y aquello? O sea, ¿eso es cierto? ¿Existen alimentos que porque la mamá los consuma al bebé le va a pasar algo? No, son muy raros. Usualmente, bueno, ni siquiera usualmente, porque eso también está sobrediagnosticado, pero la mayoría de los casos donde hay algo que la madre consume que afecta al bebé es la leche de vaca, pero es muy raro también, o sea, no es frecuente, porque la leche de vaca tiene una proteína que se llama caseína y esta pasa a través de la leche, entonces hay bebés que pueden desarrollar una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces solamente en esos casos, y vuelvo y repito, tienen que consultar siempre con una asesora de lactancia actualizada
y con un médico también actualizado y preferiblemente formado en lactancia, si se diagnostica y se confirma que en efecto el bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca, entonces sí se le coloca una dieta restrictiva a la madre en lácteos. Pero de que van a pasar gases, o sea, así que si una mamá se come un brócoli, un coliflor o granos, los gases los va a tener la mamá. La leche se produce a partir de la sangre, no de lo que hay en el estómago de la madre. Entonces, lo que puede ser que suceda es que cambie el sabor de la leche, pero de pasar gases por los pechos, por los conductos, es imposible. O sea, fisiológicamente y anatómicamente es imposible. Sí, eso es importante porque existe ese mito más de lo que uno se imagina. Sí, bastante. Sí. Sí, todos los días me llegan, no, que es que comí granos y le dieron gases a mi bebé. Yo, pero es que los gases los va a tener. O sea, son parte del proceso digestivo. Es normal. No, que le suena la barriguita, eso fue porque me comí un chocolate. No, no funciona así. O sea, a todos nos suena la barriga en algún momento de la vida. Eso es parte fisiológico, o sea, es normal, ¿no? Pero sí, por eso es importantísimo que se informen. Entonces, hago un llamado a esas madres, a esas amigas que tienen alguna conocida o alguna amiga embarazada y llega el momento del baby shower, no regalen biberones, ni regalen ropita, ni regalen chupones, ni nada de este tipo de cosas. Regalen información, regálenle una asesoría de lactancia. Es el mejor regalo que le pueden hacer a una madre. Sí, es verdad. Escuchándote todo lo que has dicho, sí, de verdad que es el mejor regalo porque hay mucha desinformación. O sea, siempre está la alegría de que viene un hijo y estás contento y la ropa y no sé qué, pero estas cosas no te las hablan, no te las explican y estás a veces, muchas veces, o por no decir que siempre, estás ahí solo. Solo porque cuando vas a la consulta médica a veces es muy a lo que vamos, o sea, a veces la matrona, aquí le dicen matrona a la consulta con la que uno va después del parto, o al ginecólogo, después del control, es como muy objetivo a lo que te van a examinar y chao. O sea, no te dan a veces ni tiempo como de preguntar tantas cosas. Y bueno, a veces uno no es porque sean malos profesionales ni nada, sino porque uno entiende que a veces hay un montón de pacientes que tienen que atender y no se pueden sentar con cada paciente 2 horas a explicarte las cosas. Y bueno, sí, para eso están los asesores de lactancia. Exacto, o sea, somos un apoyo también para el médico pediatra que lo desea, ¿no? Porque como te digo, hay muchos ahorita que están muy desactualizados. Muy desactualizados y es lamentable porque eso eventualmente afecta a las madres. Sí. Bueno, María Fernanda, muchas gracias de verdad por darnos este tiempo, esta entrevista. Gracias por responder todas nuestras dudas, las preguntas y los consejos que diste para aquellas que se quieren formar en esta área y bueno, algunos consejos para mamás que o ya son mamás o están en proceso de ser mamás. Ya para cerrar, me gustaría que las invitaras a que sigan a dónde te pueden seguir en tus redes sociales, por cómo te pueden contactar. De igual forma, nosotros vamos a dejar la información abajo del video, los links con tus páginas, tus correos, pero igual que las invites tú, dónde te pueden buscar. Sí, claro, bueno, por Instagram me pueden conseguir, bueno, por todas las redes sociales, en verdad, hasta en Twitter abrí una cuenta. En Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como Maternal Labs, y ahí siempre estoy posteando información gratuita. Me pueden contactar por directo o por WhatsApp. Ahí también en Instagram sobre todo está mi contacto de WhatsApp y en Facebook, y por mi correo electrónico, que bueno, que también lo vas a dejar en la información. Por cualquier medio, yo siempre estoy pendiente de las redes, de lo que me escriben, de si tienen dudas y de cómo puedo ayudarlas de alguna manera. Siempre estoy a la orden. Súper, gracias María Fernanda por tu tiempo. Gracias a ti, Elizabeth. Chao. Un abrazo, chao. Y así hemos llegado al final de este episodio de Citología, Ciencia y Arte Podcast. Damos las gracias a María Fernanda que nos brindó un poco de su tiempo para adentrarnos en este mundo de la asesoría de lactancia y mostrarnos que la lactancia no es tan sencilla como parece.
y a romper ciertos mitos en torno a ella. No olviden seguirla en todas sus redes sociales como Materna Labs. La van a conseguir en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto, si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo con todos aquellos que ustedes consideren que puede ser de interés este podcast, este episodio en particular. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, en YouTube y en Spotify, Citología, Ciencia y Arte. Hasta un próximo episodio.